¿Cómo le explico a mi abuelo que regresó la sinrazón? ¿Cómo le cuento que han vuelto las águilas a los balcones? Que todo aquello por lo que luchó durante años ahora está en tela de juicio. Dime, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico al abuelo que hoy vivimos sin memoria? Él que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido, condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico que esté resurgiendo el fascismo? ¿Cómo le digo al abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las 5 de la mañana para ser explotado en las fábricas y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso esté cayendo en saco roto? Que tengo un contrato basura después de estudiar un máster, que tal vez mis hijas no tengan becas para formarse. ¿Cómo le explico al abuelo que no voy a jubilarme y que si lo hago tendré que ahorrar yo para mi pensión? ¿Cómo le miro a la cara después de que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron sus ganas? ¿Cómo le digo al abuelo que ahora, como si nada, les están dando voz en la tele y se presentan a elecciones? Que están sembrando en las mentes el discurso del odio, que vienen cargados de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido. ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano? Que después de tanto tiempo de periodo democrático el lastre no se ha acabado todavía, que el país se ha cimentado sobre una historia de mentiras, mal contada y manchada de sangre. Que tiene que seguir aguantando con ya 84 años los homenajes y fiestas a los asesinos de su padre, al que nunca supo en qué tumba dejarle flores, con quien todavía sueña que un día aparece entre la tierra, tras años de batalla y búsqueda el abuelo aún espera. Y ahora, ¿cómo le explico que hay total impunidad a la apología del genocidio? Que están volviendo los mismos, que vienen a aniquilar la ley de memoria histórica, a arrinconar las fosas, a llamarlo carca, buscahuesos y desfasado. ¿Cómo le digo que puede que este lugar en realidad no haya cambiado tanto como soñábamos? Pero yo al abuelo no tengo que explicarle nada, porque él mira la tele y llora, porque él mira la tele y no entiende, impotente, porque tal vez tiene miedo de despedirse de esta vida con los ojos cansados de no haber mirado jamás a la justicia. Pero abuelo, no te preocupes, que seguiremos luchando, que mientras corra la sangre por estas venas, no me callo, que tenemos corazón, a la verdad y al amor de nuestro lado, la republicana al balcón y seguiremos amando. Abuelo, no te preocupes, que aunque siempre hayamos perdido, abuelo, no te preocupes, que como dijo Machado, humanamente ganamos. Gracias. En la medida que la tecnología sigue evolucionando, sigue avanzando la robotización, el trabajo humano, día a día se convierte en un bien escaso, en muchos casos precario, podríamos decir. Una de las alternativas de las que se viene hablando, que se viene planteando en los últimos años, tiene que ver con un ingreso para todos los ciudadanos, para todos los seres humanos, un ingreso básico universal. Vamos a hablar de esto con José Manuel Grima, sociólogo, integrante del Seminario Permanente PLEIC. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto estar acá. Bueno, lo mismo digo. Es un tema, la renta básica, de la que venimos escuchando ya desde hace algunos años, pero me gustaría que nos expliques en qué consiste. Mirá, en principio es un ingreso que nosotros lo definimos como un ingreso de ciudadanía. Es decir, tiene que ver básicamente con los derechos humanos. Vos sabés que el primer derecho que tenemos todos los seres humanos es el derecho a la vida, el derecho a garantizar una vida. Después podemos adjetivar, digamos, los derechos humanos adjetivan, digamos, el derecho a la vida en función de un principio que es el principio de dignidad, ¿sí? Es decir, todos los seres humanos somos igualmente dignos, por eso los derechos humanos son universales, y todos tenemos derecho, además de tener derecho a la vida, a una vida digna, digamos. ¿Qué significa una vida digna? Significa básicamente contar con aquellos recursos necesarios para poder solventar nuestra vida cotidiana en términos de la alimentación, en términos de una vivienda, en términos de educativos, en términos de salud. Es decir, aquellos derechos básicos consagrados por los instrumentos internacionales,
como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que para poder ser transformados de letra en una realidad concreta requiere determinados ingresos, digamos, económicos que hagan factible, digamos, el acceso a esos derechos. Esto, lo que ha sucedido, como bien vos relatabas recién, es que a lo largo de los últimos, yo diría, 30, 40 años, esto se ha visto, digamos, como complicado para un sector importante de la población en el mundo, no en la Argentina, sino en el mundo, a partir de una cierta categoría de trabajo. Es decir, el trabajo que nosotros conocimos, que yo conocí, por ejemplo, cuando era pibe. Mi padre trabajaba en una fábrica, se iba todos los días a las 5 de la mañana a trabajar y volvía a las 6, 7 de la tarde. Trabajó 34 años en la misma empresa, una empresa transnacional, se jubiló allí y su trabajo fue el que le permitió que cuando era yo niño, digamos, no me faltara nada, que pudiese tener una escuela, una linda escuela donde estudiar, tener mi salud garantizada a partir de la obra social del sindicato del cual él estaba afiliado, por su rama de actividad, el ingreso necesario para poder vestirme, para poder comprarme un juguete, para poder, para poder vestirme, las cosas básicas, digamos, que uno necesita. Todo eso, se perdió. Todo eso lo podía generar con un único trabajo. Con un único trabajo. Es más, con un único trabajo. Es más, también nos alcanzaba para irnos 10 días de vacaciones a fin de año, todos los años. Recuerdo, nosotros teníamos familia en Bahía Blanca y arrancábamos para el año nuevo, pasábamos el año nuevo con la familia nuestra allí en Bahía y después nos íbamos a la costa, nos íbamos a Necochea o a Montehermoso. Es decir, bueno, esas cosas eran posibles porque mi papá tenía un trabajo que era bajo la forma de empleo, ese trabajo que nosotros conocimos y que era lo mayoritario en aquella época. Si lo queremos definir en términos estadísticos, tenemos que recordar que en el año 74, la tasa de desocupación en la Argentina estaba en el orden del 2,7%. Y el 90% del trabajo, es decir, de quienes estaban ocupados, de ese 98%, digamos 97,7% que estaba ocupado, el 90% era empleo, es decir, era gente que estaba en blanco, que cobraba un salario, que cobraba su aguinaldo, que tenía su obra social, sus vacaciones pagas, bueno, digamos lo que después la OIT dio en llamar trabajo digno o trabajo decente. Bueno, eso se perdió. Eso se perdió por la propia lógica del capitalismo, digamos, ¿no? El capitalismo avanzado, vos señalaste uno de esos aspectos, que tiene que ver con la incorporación de las TICs, de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación, aplicados a los procesos de producción. Por ejemplo, yo vivo en General Pacheco, partido de Tigre. Yo recuerdo cuando era chico que mis amigos, o muchos amigos míos, que querían hacer la carrera de industrial, digamos, que era una de las opciones que te daba la escuela secundaria, se mataban por ingresar a la escuela técnica que tenía Ford. Ford, en la planta de General Pacheco, tiene una escuela técnica. Los pibes se querían matar por ingresar allí, porque ingresar allí y hacer una buena carrera secundaria implicaba salir con trabajo en la Ford. En una empresa que tenía 5.000 empleados en su planta de General Pacheco, y donde, por ejemplo, había líneas de producción, donde había oficios como el de soldador, ¿no? Eran cientos de personas con ese oficio que soldaban los chasis de los Ford Falcon, de aquellos autos, ¿no? Del Ford Falcon. Bueno, hoy, donde antes estaban esos cientos de trabajadores, hoy hay robots. Hoy esos chasis son soldados con robots. ¿Y dónde están todos esos trabajadores? Están en el mercado informal de trabajo. Es decir, nosotros pasamos de tener el 90% de la población ocupada en condiciones de formalidad, en la década del 70, en el 74, un 2,7% de desocupación, a tasas de desocupación que hoy rondan el 10, 11%, y una tasa de trabajo informal, es decir, lo que
se llama trabajo precario, que ronda el 40% de la población económicamente activa. Es decir, que entre la población desocupada y la población ubicada en los sectores marginales, en los sectores de trabajo precario, estamos en más del 50% de la población económicamente activa. Y esto dio lugar a nivel internacional, dio lugar a toda una discusión a nivel de los intelectuales que se han dedicado a pensar en la sociología laboral o en la economía del trabajo y demás. Y ha habido una coincidencia entre aquellos intelectuales que están parados, digamos, del lado de la derecha, digamos, son procapitalistas, como Rifkin en su momento, que planteó el fin del trabajo, ¿no? Que el mundo avanza hacia el fin del trabajo, y otros intelectuales de izquierda, como Hoff, que también plantea lo mismo, decir que avanzamos hacia el fin del trabajo. Entonces, esto es, además digamos, en el pensamiento de Rifkin y de Hoff, es una realidad empírica. Es decir, uno recurre a la realidad, toma las estadísticas del Ministerio de Trabajo, en el caso de la Argentina, y se da cuenta que efectivamente caminamos hacia el fin del trabajo. No de cualquier trabajo, sino de ese trabajo formal que caracterizó, por ejemplo, la vida laboral de mi padre, digamos, o de la vida laboral de los padres de todos nosotros, digamos, ¿no? Eso tiende a desaparecer. Eso repercute, estamos por ahí mencionando lo que tiene que ver con lo industrial, pero si también llevamos ese modelo al interior del país, pensamos en el agro, también es un modelo excluyente, que excluye a la gente de los pueblos que quedaron aislados cuando perdieron el ferrocarril, estoy pensando, pero también, por ejemplo, actividades que convocaban mucha mano de obra. Estuvimos hace unos años haciendo un programa en San Pedro y nos sorprendió que había soja en lugar de árboles frutales. Nos vino a visitar el intendente y nos contaba el problema social que le había generado la soja. Que toda la mano de obra que generaba la fruticultura ya no existía. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Porque uno puede decir, bueno, esto es algo que ocurre en determinados lugares, pero sin embargo es algo que se replica en el país y en otros lugares del planeta. Bueno, exactamente. Por eso aparece y aparece hoy la discusión fuertemente acerca del ingreso básico universal e incondicional, como lo planteamos nosotros, como una forma de resolver lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Porque la riqueza se sigue produciendo. La riqueza se sigue produciendo. Es decir, esos campos de soja, ¿sí?, que implican una merma en el mundo del trabajo agrario, porque hoy, digamos, con una persona que sepa manejar el tractor, digamos, la sembradora y la cosechadora, bueno, uno se evita, ya no existe más el trabajo, digamos, la cantidad de peones, no, hoy está todo mecanizado, digamos, en el campo. Con lo cual, eso, acompañado del proceso de concentración de la tierra, que también es una cuestión importante, digamos, porque al par del proceso de mecanización del agro, se da también un proceso de avance de la frontera agrícola y de concentración de la tierra en pocas manos. Hay un proceso de concentración de la tierra en pocas manos. Con lo cual, todo eso expulsa a la gente también del mundo del trabajo. Ahora, por eso, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Que el problema ya no es un problema de producción, porque riqueza se sigue produciendo. Con las nuevas tecnologías se sigue produciendo riqueza, digamos, la fábrica Ford sigue fabricando autos. No están esos soldadores, están los robots que reemplazan ese oficio, pero autos se siguen produciendo. El problema no es un problema de producción de riqueza, es un problema de distribución. Es decir, se corrió la discusión del ámbito de la producción al ámbito de la circulación del capital, de la circulación de la riqueza. ¿Sí? Entonces, por eso plantear, digamos, la renta básica universal es plantearla en el ámbito de la circulación de la riqueza. Es decir, plantearla en términos de redistribución
de los recursos, de la riqueza que se produce a partir de las nuevas tecnologías, pero para plantear una redistribución que implique que todos los seres humanos, todas las personas, puedan acceder a esos niveles de dignidad que además están consagrados, como yo te decía recién, por esos tratados internacionales. ¿Sí? Esa es la apuesta. ¿Y por qué incondicional? Nosotros tenemos en la Argentina, por ejemplo, procesos de distribución de renta que son condicionados. ¿Sí? Por ejemplo, O sea, no son universales. Sí son universales. Ajá, Por ejemplo, la asignación universal por hijo es universal, ajá. porque es una extensión del salario familiar que cobraba mi papá por mí, por ejemplo. Mi papá cobraba el salario familiar por Claro. hijo, hasta los 18 años lo cobró, Claro. que era lo que el Estado, la ANSES, le otorgaba, digamos, por tenerme a mí, para garantizar, bueno, mi educación, que me compre los libros, bueno, toda esa historia, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace la asignación universal? Extiende esa categoría de distribución de la renta, digamos, la extiende a los trabajadores desocupados y a los trabajadores informales. Es decir, la asignación universal por hijo que cobra doña Juana es la misma renta que cobra por su hijo una persona que está empleada en el mercado formal de trabajo. En ese sentido es universal, pero es una renta que es condicionada, porque doña Juana tiene que llevar a su hijo obligatoriamente todos los años al médico, hacerle la revisión médica, las vacunas, y el chico tiene que ir a la escuela y ella tiene que ir a buscar el certificado de la escuela para demostrar que el chico está yendo a la escuela, ¿verdad? Es decir, esas son las dos condiciones para cobrar. Si ella deja de llevar a sus hijos al médico, digamos, ¿no? y los chicos dejan de ir a la escuela, ella pierde ese beneficio. Que no lo pierde ella, lo pierden los chicos, porque el titular del derecho lo cobra la madre, pero el titular del derecho es el niño. El titular del derecho es el niño. Eso es nosotros lo que planteamos es que tiene que ser incondicional. ¿Por qué? Porque justamente, amparados en el paradigma o en la doctrina de los derechos humanos, no puede haber nada que condicione la dignidad del ser humano. No puede haber nada que condicione la dignidad del ser humano. Porque si no dejaríamos de ser iguales. Habría propios y entenados, digamos, habría unos y otros. Y en términos de dignidad no hay unos y otros, somos todos exactamente iguales. Y no puede existir ningún criterio de discriminación sobre la dignidad del ser humano. Para que todo esto que estamos hablando nos suene un tanto utópico para el que lo está viendo y dice, pero ¿cómo es esto? ¿De dónde sale el recurso para poder aplicar esta renta a toda la población? Hay un proyecto de ley que se llevó al Congreso Nacional que tiene que ver con que no se indemnice más a los trabajadores que son despedidos. Y tendrían que aportar los trabajadores a una empresa de seguros para garantizar ellos, para pagar su propia indemnización de un mes en caso de que los despidan. Esta renta se generaría con el aporte de los trabajadores, de los empresarios, de modo mixto. ¿Cómo se podría armar esto? Imagino que, obviamente lo tiene que manejar el Estado. Sí, obviamente. Pero, ¿cómo se hace para conseguir los recursos? Bueno, yo creo que hay dos fuentes de financiamiento. Primero, la primera fuente de financiamiento surge del dinero que ya está y que tiene que ver con planes sociales, programas de todo tipo que hay, tanto a nivel del Ministerio de Desarrollo Social como a nivel del Ministerio de Trabajo de la Nación, como en otros ministerios, digamos, ¿no? Todos fondos que van destinados con asignación específica, bueno, todo eso, digamos, juntar todo eso en un solo, digamos, ingreso, para garantizar un solo ingreso sería una fuente de financiamiento. La otra fuente de financiamiento tiene que ver una segunda fuente de financiamiento tiene que ver con el control del Estado sobre los recursos, por ejemplo, de exportación.
El año pasado, antes de que lamentablemente perdiera su vida la compañera Alcira Argumedo, ella hizo un estudio sobre la evasión impositiva en base a un caso testigo, un leading case, que ella tomó por una empresa minera que opera en Catamarca, y a partir de ese estudio que ella hizo, bueno, se llegó a la conclusión de que la evasión impositiva en términos de renta, digamos, de evasión que se produce en el sector exportador, minero y agroexportador, ronda los 30.000 millones de dólares anuales. Con esa cantidad de dinero alcanza no solo para garantizar una renta básica universal que no excedería, supongamos, el salario mínimo, que ahora se está discutiendo su incremento, hay una convocatoria para la semana que viene para el Consejo del Salario para elevar el salario mínimo, vital y móvil, no solo alcanzaría para solventar eso para todos los ciudadanos, sino que además alcanzaría para llenar de dólares el Banco Central y no estar sistemáticamente sufriendo crisis del sector externo. Es decir, quiero hacerte una consulta, porque no sé si escuché bien. 30.000 millones de dólares una empresa. No, todo el sector. Ella tomó todo el sector minero. Ella tomó, no, todo el sector minero y el sector agroexportador. Entiendo. Y el sector agrario. Está, correcto. Sí. Que todos sacan sus recursos por la hidrovía. Por el río Paraná. Por el río Paraná. No por la hidrovía, por el río Paraná, muy bien. Es un río. Es un río y esto de querer quitarle la identidad y ponerle el nombre de una empresa tiene que ver con esto. Hay un libro de Luciano Orellano que se llama La Argentina se desangra por las barrancas del río Paraná, que plantea estas cuestiones, y hay otro texto muy interesante de Carlos del Frade, referido a Vicentín también, ¿no? Sí. Qué interesante. Entonces, eso es decir, la discusión, sí. Déjame que sí. cierre, la discusión, digamos, acerca de la renta básica universal incondicional, tiene que incorporar también la discusión sobre de dónde captamos los recursos, ¿no? Correcto. Y estos son fuentes fundamentales de financiamiento, porque si no, cuando uno entra en esta discusión, por ahí con aquellos que tienen algún grado de decisión política, o con diputados, o con quien lo quiere llevar digamos, al Parlamento para discutirlo y demás, un proyecto de ley, lo que sea, lo primero que te dice, bueno, pero ¿de dónde sacamos los recursos? Bueno, entonces discutamos también de dónde sacamos los recursos. Bueno, acá hay fuentes de recursos, de dónde los podemos obtener. Pero son decisiones políticas fuertes. ¿Hay diálogo con algunos funcionarios del gobierno nacional? Sí, totalmente. Incluso hay proyectos, compañero Claudio Lozano ha presentado un proyecto, hay proyectos presentados, digamos, para avanzar en esta dirección. No tienen, a lo mejor, la radicalidad que planteamos nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algún proyecto que propone como un ingreso universal a nivel de lo que sería la línea de indigencia, que no sé, en este momento debe estar ubicada en el orden de los 10.000 pesos, una cosa por el estilo, ¿no? Todos sabemos que es insuficiente para garantizar, bueno, pero son proyectos que avanzan en esta dirección. Nosotros, por lo menos nosotros desde nuestro lugar, creemos que todo esto tiene que ser acompañado. Forma parte de la discusión, ¿no? Forma parte de la discusión. Son proyectos que tienen que ser acompañados. Y si alguno de estos proyectos sale, bueno, hay que acompañarlo. O se proponen, aunque no sean lo que... ¿no? Exactamente. Lo que uno piensa, uy, bueno, qué bárbaro, nosotros planteamos esto. Bueno, o si alguna persona, algún diputado, algún senador, bueno, presentan un proyecto que a lo mejor tiene algún grado de condicionalidad de algún tipo. Vos sabés que uno de los argumentos fuertes que circula es, bueno, la gente no va a querer trabajar, te dicen, ¿no? La gente no va a querer trabajar. Es una de las preguntas. La gente no va a querer trabajar. Va a generar vagos. Va a generar vagos, ¿viste? Y no es así. No es así. Nosotros hicimos un estudio
Hicimos un estudio cuantitativo, hicimos 800 y pico de encuestas, de las cuales, bueno, quedaron 750 aproximadamente, y una de las preguntas tenía que ver con esto. Le preguntamos a la gente, si usted recibiera un ingreso básico universal que le garantizara estas cuestiones mínimas, ¿verdad? ¿Usted dejaría de trabajar? El 90% nos contestó que no. Y de ese 90%, el 60% nos dijo, no, yo seguiría trabajando, seguiría haciendo lo mismo. Y el 40% dijo, no dejaría de trabajar, pero buscaría un trabajo que sea más de mi agrado, algo que me permita realizarme mejor. Algo que le diera placer o que tuviera que ver con su vocación. Exacto, pero no dejaría de trabajar. Maravilloso. Es decir, se cae por todos lados. Y yo te cuento una anécdota. Un amigo mío que tiene campos en Santiago del Estero y produce alfalfa. Entonces tiene trabajadores, digamos, porque todavía ese tipo de tareas, digamos, agropecuarias, tiene un nivel de tecnificación, pero no tan, a lo sumo tiene una enfardadora, digamos, que automática que le permite enfardar, pero tiene que haber ahí algún trabajador que maneje la enfardadora. Con lo cual tiene personal, gente. Entonces, cuando sale la asignación universal por hijo, él es muy del palo, es un compañero, digamos, pero me dice, yo lo que veo mal es esto de la asignación universal por hijo. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque ahora la gente no quiere trabajar. Porque ahora cobra la asignación universal, entonces no quiere trabajar. ¿Estás seguro? Sí, ahora no quieren trabajar. Digo, ¿probaste tenerlos en blanco? Darles un salario digno, digamos, mejorar sus condiciones laborales. ¿Probaste hacer eso? A ver qué te dicen. Y se quedó mirándome, ¿no? Claro, la gente va a dejar de permitir que los negreen. Pero si yo tengo una asignación X, digamos, que no me permite vivir dignamente, pero que me permite solventar unos gastos básicos, y después alguien me ofrece un trabajo y voy por más, es decir, me permite mejorar sustancialmente ese ingreso, ¿cómo no lo voy a agarrar? Seguro que lo voy a agarrar. Ahora, si me decís, trabajar por 2 pesos la hora, bueno, no, me quedo con la asignación universal, no voy a que vos me explotés, no, ahí no. Entonces, digamos, cumpliría esa función también. Mejoraría la calidad laboral de los trabajadores. Y hasta te digo más, me atrevería a decir, es contrafáctico, no lo puedo demostrar, pero me atrevería a decir que mejoraría, elevaría la tasa de productividad. Porque cuando vos trabajás contento, cuando vos no tenés la preocupación y hacés lo que te gusta, producís con placer y producís mucho más que cuando estás obligado, porque si no, no vas a poder comprar la leche para tu pibe. José Manuel, la verdad que clarísimo lo que nos estás contando, la verdad que es una propuesta, una alternativa muy seductora y que creo que algo va a haber que modificar y muy probablemente este sea uno de los caminos probablemente más adecuados en este sentido. Así que te agradezco muchísimo la información que nos estás brindando y vamos a seguir con un ciclo de charlas. La idea es ir programa por medio, hablando de renta básica, porque es un tema que, como decíamos, de algún modo se viene. Dale, bueno, che, muchísimas gracias. Y ingresobásicouniversal.org. Bien. Si la gente quiere meterse ahí, es la página, ahí estamos nosotros, están todos los somos un grupo, somos una red. Ajá, digamos, ¿no? muy bien. Hay muchas personas más y muchas instituciones más también, reunidos ahí en ese espacio. Ahí la gente puede entrar en esa página y allí puede
interiorizarse, ver los estudios que hay. Está nuestro estudio colgado ahí en la página, lo pueden leer, pueden ver qué opina la gente, pueden encontrarse realmente con todo un mundo y bueno, y pueden apoyar, digamos, una propuesta que me parece que es progresista y que avanza en el sentido de mejorar la calidad de vida de todos y todas. Así que muchas gracias, Carlos. No, gracias a vos.